Ya, lo que vamos a ver ahora es repasar el uso del for, ¿ya? Recuerden que el for, ¿no es cierto?, corresponde al concepto de lo que llamamos iteraciones. En el fondo es para repetir, ¿no es cierto?, un código un determinado número de veces bajo una cierta condición. Ya, el bucle for nosotros lo vimos en el fondo para que iterara sobre un cierto rango de valores. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es calcular un promedio. Entonces, primero vamos a definir una variable que se va a llamar suma de notas, ¿no es cierto? Que la vamos a asignar igual a cero, porque no va a tener ninguna nota inicialmente. Y lo que queremos hacer es pedir en el fondo cuatro notas, ¿ya? Y ir sumando el valor que ingresa el usuario y después calcular el promedio, ¿ya? Entonces deberíamos tener un cálculo de promedio al final, ¿ya? Entonces, ¿cómo pido cuatro notas? Bueno, sé que tengo que hacer sé que tengo que hacer un input, entonces la nota, ¿no es cierto?, va a ser, la vamos a pedir como float, input, eh, ingrese nota, ¿ya? Y tengo que almacenar y tengo que ir sumando esa nota dentro de esta variable que se llama suma notas, ¿ya? Entonces alguien puede decir, ah, bueno, pero lo que uno podría hacer a lo mejor es, en el fondo, escribir cuatro veces esa instrucción, pues copiarla y escribirla cuatro veces. Pero la idea es tratar de automatizar esto, obviamente, y que no escribir eso cuatro veces, sino que escribirlo una sola vez, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, para eso está el for, ¿ya? Entonces, el for siempre lleva una variable, ¿ya? Que en este caso es la variable de iteración, por eso le vamos a poner i, y esa variable va a ir cambiando en un cierto rango de datos. Entonces, for i in, en este caso vimos la función range. La función range nos permite generar un rango de números, partiendo desde un número inicial hasta un número final menos uno, ¿ya? En este caso la función range, si yo le pongo entre 0 y 4, va a contar los números 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Porque parte, ¿no es cierto?, en este caso del 0 y termina en el 4. Y termina en el 3, perdón, ¿ya? Lo mismo, cuando tienen un for también hay que indentar el código. Entonces, todo lo que quede dentro del for indentado, ¿ya? Es instrucciones que se van a repetir tantas veces como numeritos me genere el range, ¿ya? Recuerden que en este caso range me va a generar los números 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, en el fondo eh, este código que va a quedar dentro del for se va a repetir un total de eh, cuatro veces en este caso, porque lo tengo en el range, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero repetir cuatro veces? Primero, léame una nota, ¿ya? Esa nota la quiero convertir a un float porque la tengo que sumar con otras notas que voy a ir almacenando. Entonces, ingrese nota, ¿ya? Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que la nota la voy a sumar a la variable suma notas. Entonces uno puede actualizar el valor de una variable. Recuerden que suma notas acá fue definida con un valor igual a cero. Por lo tanto, la primera vez que yo ingrese a este for, suma notas tiene el valor de cero. Entonces lo que puedo hacer es decir que el nuevo valor de suma notas va a ser igual al valor actual que tiene suma notas más la nota que acabo de pedir. ¿Ya? Eso es lo que significa esta instrucción de acá. Entonces, el nuevo valor de suma notas es suma notas más notas, más la nota que tengo, ¿ya? Y con eso me va a ir pidiendo, ¿no es cierto?, las sumas. ¿Ya? Cuando yo ya he definido todas las instrucciones que necesito ejecutar en mi bucle for, ya no es necesario indentar, entonces vuelvo al nivel eh, más hacia la izquierda, ¿no es cierto?, del código, y ahora podría hacer el cálculo del promedio. Entonces yo podría decir, bueno, mi promedio va a ser igual a qué cosa, a la suma de las notas, ¿no es cierto?, dividido por, en este caso, 4 porque yo sé que pedí 4 notas. Entonces ya puedo imprimir el promedio. Vamos a hacer acá un print compuesto por un texto fijo y el valor del promedio. El promedio. El promedio es. Ok, ya. Ahí tendríamos nuestro código escrito y podemos probarlo. Entonces vamos a hacer Python para
llamar acá, vamos a ingresar la nota. Vamos a poner un 5,6, un 6,5, un 4,5, un 7. Ok. Eh, Aquí yo me equivoqué, era sumar notas en mi variable, no sumar notas. Por eso me dio el error en el código. Ya, ahora sí, esto va a funcionar bien. Vamos a tener las mismas notas. Eso pasa cuando uno escribe código un poquito más rápido. Ahí está, el promedio es 5,9. Ya. Entonces, si se fijan, partimos con una variable en este caso que nos va a ayudar a almacenar la suma. Definimos una iteración en este caso con el for para que todo este código que está en este caso ahora remarcado se repita 4 veces. ¿Por qué? Porque la función range me permite generar esta lista como invisible de números entre 0 y 3, 0, 1, 2 y 3, y por lo tanto todo lo que está acá adentro se repite esa misma cantidad de veces. Y finalmente terminamos calculando el promedio, ¿ya? ¿Ok? Ya, pues eso sirve en este caso, por ejemplo, para un número fijo de datos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, hacer una suma de varios números, de varias cantidades, por ejemplo, y no sé cuántos números voy a ingresar, pero sí sé que en algún momento quiero dejar de ingresar números, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejemplo ahí de esa situación, ¿ya? Entonces, en este caso lo que vamos a utilizar es el while, ¿ya? Entonces, quiero ingresar varios números y calcular la suma de estos. Pero no sé cuántos números son, pero sí sé que en algún momento terminaré, ¿ya? Solo voy a números, voy a sumar números positivos. Entonces ahí podemos tener una condición, por ejemplo. Si yo ingreso un -1, por ejemplo, ahí podría a lo mejor terminar el programa. Entonces el while se utiliza, por ejemplo, para hacer ese tipo de repeticiones, ¿ya? En el cual uno tiene claridad, por ejemplo, cuántas veces se va a repetir el código. Entonces, el while funciona de la siguiente manera. Se escribe la palabra while y acá viene la condición, ¿ya? La condición que debe ser verdadera para que esto se ejecute, ¿ya? Lo que uno puede hacer acá, por ejemplo, es escribir un bucle que diga while true, ¿ya? Esto va a generar un loop infinito, un bucle infinito que nunca va a terminar porque siempre true siempre va a ser true, verdadero siempre va a ser verdadero. Eso es lo que quiere decir esto en el fondo, ¿ya? Y vamos a ver cómo detener el bucle while en algún minuto. Entonces, siempre, en este caso, while, al igual que for, también va, y al igual que los if, también va el código indentado lo que se quiere ejecutar adentro. Entonces acá vamos a pedir un valor y ese valor lo vamos a almacenar como un entero, ¿no es cierto? Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, ¿ya? Y le vamos a poner acá una condición, le vamos a decir -1 para terminar, ¿ya? Para terminar. Eso le va a salir al usuario, ¿ya? Entonces, si ingresa -1, esta cosa debería acabarse. Y si este valor, ¿no es cierto?, es mayor que -1, entonces guardamos el valor y lo sumamos. Y si es -1, tenemos que salir del while. Pero tengo que almacenar la suma, obviamente. Me falta una variable acá que se llame suma, que me va a ir almacenando la suma de ese valor. Está aquí lo que vamos a ver, esta lógica igual a la que estábamos haciendo con el ejercicio de las notas del promedio. Entonces, el nuevo valor de suma va a ser el valor actual de la suma más el valor que le acaba de ingresar el usuario, ¿ya? Pero esa suma que acabamos de hacer acá solo se puede hacer si es que el usuario te ingresa un número que sea mayor que -1. Entonces, nos va a faltar acá una condición. Entonces vamos a utilizar un if. Recuerden que dentro de un while puede ir un if, dentro de un if puede ir un while, dentro de un for puede ir un if, dentro de un if puede ir un for, etcétera. Se pueden combinar de la manera que ustedes quieran para poder armar un algoritmo que se quiera realizar. Entonces en este caso vamos a colocar un if. ¿Y qué es lo que vamos a hablar?
Si el valor, ¿no es cierto?, es mayor que menos uno, obviamente, porque eso es la condición em, que nos va a permitir sumar, entonces, y este código de acá lo tengo que indentar porque se tiene que ejecutar si, solo si el valor es mayor que menos uno. Y la opción contraria, o puedo usar un elif acá, es decir, si el valor es igual a menos uno, porque esa es la condición exacta, tengo que romper el bucle while. Y romperlo se hace con break. Ya. Hasta ahí va a quedar el código. Ya, pero tengo un problema porque estoy sumando los valores y eh, tendría que chequear si efectivamente, bueno, perdón, aquí ya está chequeado, sí, efectivamente que es mayor que menos uno y acá que sea igual a menos uno se va a romper el bucle. Perfecto. Estamos bien. Pensé que iba a decir otra cosa diferente, pero estamos bien. Ya, lo que yo quiero hacer ahora es imprimir la suma. Entonces, esto lo voy a hacer al final de la ejecución. ¿Ya? Al final de la ejecución. Entonces, vamos a decir acá, la suma es, coma, suma. Ya, me falta un paréntesis acá. Ahí sí. Entonces vamos a ejecutar Python con nuestro código que acabamos de construir. Y vamos a ejecutar entonces acá, vamos a ejecutar 4, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 0, lo acepta obviamente, 1, 2, 3, menos 1. Listo. Ahí la suma es 88. De acuerdo. Ya, perfecto. En ese caso yo puedo tener, por ejemplo, la suma total de los números. Le vamos a hacer una mejora así al programa, porque vamos a hacer ahora que además nos diga o nos reporte, me interesaría saber la cantidad de números que ingresaste. La cantidad de números ingresadas fue, y acá le vamos a poner cantidad de números. ¿Ya? Entonces, me gustaría que saliera ese print, pero ¿de dónde saco esta variable cantidad de números? ¿Ya? Entonces, al igual que la suma, la cantidad de números que tengo al principio del programa, obviamente es igual a cero, así que no tengo ningún número. Por lo tanto, lo que voy a ir haciendo acá es que en el fondo voy a contar que acabo de ingresar un número cuando obviamente sea mayor que menos uno, que esos son los números válidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que a cantidad de números le voy a sumar simplemente uno, ¿ya? Para ir generando como un recuento de los números que voy guardando. Entonces, eso lo hago diciendo cantidad de números va a ser igual a cantidad de números más 1. Lo vamos a volver a ejecutar. 1, 2, 3, 5, 16, 17, 88, 29, 0. Bueno, listo. Ingresé 9 números en total. ¿Ya? Ok. Y ahí tenemos la suma realizada. Ya, eso es una opción para ver el uso de while también para repasarlo.